los nativos de los Andes de Sudamérica habían masticado las hojas de una planta milenaria y le encontraban beneficios para la digestión, les daba energía y les daba agudeza mental. Este producto lo potencia Pemberton con el fruto de otra planta exótica, que era la nuez de cola africana, que aportó al producto de Pemberton los beneficios añadidos de la cafeína. Tras experimentar con algunos edulcorantes, químicos y otros ingredientes, Pemberton da con un jarabe azucarado que mezclaba la cola y la coca, y empezó a distribuir este jarabe en todo el sur de Estados Unidos. Pronto, esta bebida, potenciada por la cocaína de la coca y la cafeína de la cola, recibe el descriptivo nombre de Coca-Cola. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender y hoy les voy a hablar de la segunda parte de cómo se construyó el capitalismo en Estados Unidos. Pero antes, si el podcast te gusta y realmente te copa lo que estoy haciendo, por favor déjame un comentario, un puntaje en Spotify y en la plataforma que vos uses. Cualquier puntaje ayuda, cualquier review ayuda, cualquier comentario ayuda para que este podcast pueda seguir creciendo. Así que esto es un pacto de caballeros, yo hago buen contenido, vos vas y lo puntuás positivamente. De esa manera todos estamos contentos. Así que, como pacto, espero que me ayudes con eso. Y para arrancar esta parte del capítulo, hay algo que a mí me viene resonando en la cabeza, que es lo importante de leer historia para no repetir los errores del pasado en el presente. Porque la historia es cíclica, se repite constantemente. Y entonces, vamos a empezar hablando de cómo nace el petróleo. Un poco este tema yo ya lo toqué en el capítulo, ya no me acuerdo ni qué número es, pero creo que era el capítulo 6, en el que cuento la historia de Rockefeller. Pero puntualmente lo que pasa es que el querosén se empieza a abrir camino en los hogares de Estados Unidos y ya había más de 2 millones de lámparas de querosén que se habían vendido en 1859. Existía esta compañía, la Kerosene Oil Company, que se había dado cuenta que el aceite del suelo era mucho más fácil de usar que el carbón para producir energía. Entonces empieza a pasar que en cada granja de Estados Unidos había algún hombre que había escuchado que se podía extraer del suelo este producto milagroso y empieza a haber un montón de personas que empiezan a arriesgarse en este negocio de extraer querosén o petróleo del suelo. Y al meterse tanta gente, aparece en escena este joven llamado Rockefeller. Él comprendió que la única forma de escalar en este negocio, donde ya había un montón de gente que se había metido, era reduciendo los costos del transporte y haciendo el producto de forma masiva. Y la única forma que existía de negociar con los ferrocarriles era por volumen. Entonces, él se dedicó a juntar empresas, a agruparlas y negociar tarifas mucho más baratas para transportar el petróleo. La Standard Oil Company lo que hizo fue juntar a todas las refinerías de Cleveland, principalmente, y en un comienzo, que eran más o menos unas 26, y los convenció de que si no se juntaban no iban a poder competir. En el capítulo 8, era el 8 finalmente, en el que hablo de Rockefeller, lo explico un poquito más cómo él fue negociando para comprar a todas las empresas. Y básicamente en 45 días ya Rockefeller se había adquirido a todas estas empresas. Y esto lo que daba a entender es que el capitalismo moderno empezaba a favorecer a las compañías grandes, a los conglomerados. Además, las economías de escala que te permitían estas grandes compañías ayudaban a que puedas obtener préstamos más baratos, acceder al mercado de capitales y un poco salirte de la volatilidad de lo que eran los ciclos económicos. En paralelo con el petróleo se empiezan a desarrollar las máquinas. Y ahí aparece en escena un tipo llamado Adolphus Busch, que era hijo de una familia que tenía bastante plata en Alemania y que llega a San Luis. En un par de años, este joven Busch había creado una empresa para abastecer a todas las cervecerías de los alrededores de San Luis, que debe ser una ciudad en Estados Unidos, y una de las cervecerías que abastecía era la de un tal Eberhard Anheuser, que era propietario de una fábrica de jabón que había adquirido la cervecería como pago de una deuda. O sea, le debían plata y el tipo se quedó con la cervecería de otro. Y resulta que Busch se casa con la hija de Anheuser y termina manejando la cervecería del suegro. Y lo que pasaba es que la fabricación de cerveza no era un negocio muy difícil o que requería mucho capital. Y todas las cervecerías de ese momento eran microempresas. Resulta que había otro tipo que se llamaba Carl Conrad, que era un distribuidor local de cerveza en San Luis, que buscaba ampliar su mercado y contrata a Busch
para elaborar un producto propio para él. Conrad quería una cerveza más ligera para ampliar el gusto de los americanos. Y en ese momento la cerveza más tomada era la cerveza Pilsen, que venía de una región que se llama Bohemia, que en ese momento era de la República Checa. Y este tipo Conrad se pone a buscar una receta de una ciudad menos conocida, que era de Budweiser. Y esta nueva cerveza la iban a embotellar con el nombre de Budweiser. Como este tipo, Conrad, necesitaba dinero, le permitió a esta empresa nueva que había nacido por la fusión entre este tipo joven Busch que se casa con la hija de Anheuser, le ponen Anheuser-Busch a su cervecería y le dan Conrad la explotación de su marca que se llama Budweiser. Pero este tipo Conrad nunca encuentra la plata para poder recuperar la explotación de la marca y el nombre Budweiser se iba a convertir en una marca insignia de Anheuser-Busch. De esa manera nace la cervecería que hoy en día sigue siendo la más grande, creo que del mundo, que es Anheuser-Busch, que produce cervezas como Budweiser y en muchos países de Latinoamérica tiene muchísimas marcas muy conocidas como Quilmes. Si no estoy mal, también producen Stella Artois, producen en Brasil creo que la cerveza Skol y son un mega imperio. En poco tiempo lo que pasa es que esta marca pasa a valer más que todas las instalaciones de la fábrica de cerveza y así empieza a escalar hasta convertirse en la cerveza más importante de los Estados Unidos. Y eso me da pie para hablar del nacimiento de los retails o comercios minoristas. Hasta ese momento en Estados Unidos el comercio minorista era muy pragmático y muy transaccional. Los productos se almacenaban detrás del mostrador y normalmente cuando venía un cliente el vendedor sacaba la mercancía, el cliente la examinaba y se negociaba el precio. Los precios se basaban en los conocimientos del cliente, o sea, era pura negociación, como es en los bazares todavía del Medio Oriente. Bueno, era así. Y en las ciudades grandes, como Nueva York, había pequeños comercios especializados por tipo de artículo. Entonces había comercios de juguetes, de tela, de porcelana, de muebles, etc. En ese momento no era una experiencia, un entretenimiento per se ir a adquirir productos. Pero aparece un tipo llamado Stewart que cambia esta situación. Y en la esquina de la calle 10 con Broadway decide iniciar la construcción de una nueva y enorme estructura para su nuevo negocio. Tarda 5 años en construirlo y este negocio se llama el Palacio de Hierro. Este negocio costó casi 2.5 millones de dólares cuando se inauguró en 1862 y fueron los primeros grandes almacenes de los Estados Unidos. Se vendía de todo, había 5 plantas en una manzana. Los mostradores se tapizaron con lujosas telas y el personal estaba entrenado para ser respetuoso con todo el mundo. Había departamentos, o sea, zonas para cada clase de producto, desde ropa, utensilios para cocina, ropa de cama, muebles para el hogar. Estaba todo perfectamente organizado, con la intención de mostrar que se podía comprar de una manera fácil, que se podía tener una experiencia mucho más honesta entre comprador y vendedor y que iba a haber precios fijos, que no se iba a negociar más. Así, elimina el regateo de la experiencia de compra. Y por último, cualquier persona podía pasear por ese laberinto de mercancías sin que nadie le pidiera que comprara ni que nadie lo abordara para comprar. Esto fue una gran innovación para la época. Hoy en día seguimos funcionando a base de estos mega shoppings o mega almacenes generales, pero en 1862 fue el nacimiento y fue una mega sorpresa. Con este éxito empiezan a aparecer estos grandes almacenes en todos lados y aparece un tipo llamado Richard Sears, que era agente de carga de un ferrocarril de Minnesota. En una ocasión resulta que Sears recibe el encargo de enviar 500 relojes de oro a un joyero. El joyero los rechaza y se niega a pagar. El remitente ofrece entonces los relojes a Sears con un descuento. Y Sears, que ya estaba en posesión de los relojes, consigue venderlos con un beneficio muy rápido. Entonces, con la ayuda de otros agentes de estación, Sears se encarga más relojes y vende más mientras seguía trabajando en la estación. O sea, empezó como un side business, como un negocio lateral donde a uno de los tipos que le encargaban normalmente enviar su mercadería, le empieza a vender, digamos, él mismo la mercadería. Entonces gana lo suficiente hasta que decide lanzarse por sí solo al negocio de vender. Y para vender los relojes directamente a clientes, empieza a publicar anuncios en los periódicos locales y empiezan a resultar muy eficaces para atraer un número mayor de clientes a sus relojes de bajo costo.
Así, el tipo sigue creciendo y más tarde se transforma en la marca Sears, que al día de hoy sigue existiendo. Creo que hoy en día es de Carlos Slim, porque fue comprada muchas veces por distintas empresas hasta que Carlos Slim se hizo de esa empresa. Y ahora vamos a meternos en el nacimiento de las empresas públicas, de los IPOs, de los exits. Resulta que era más fácil atraer inversores al mercado de capitales cuando el que tenía la compañía se hacía pasar por una compañía dominante en una categoría determinada. La fórmula era sencilla. Aparecía un promotor, que era normalmente un banquero o un empresario, se ponía en contacto con una serie de empresas de una determinada categoría, que eran normalmente empresas familiares, y constituía una sociedad en Nueva Jersey o en otro estado donde se permitiera la estructura de holding. Una vez que se constituía la sociedad, todas las empresas que deseaban formar parte de ella acordaban un precio al que aceptaban vender. Con los compromisos de 10, 20 o 30 empresas en la mano, el promotor iba y financiaba la transacción en Wall Street y con la ayuda de uno de los principales bancos comerciales. Y esta época marca un importante punto de transición en el capitalismo porque representa la primera vez que muchas familias fundadoras y constructoras de empresas industriales ganan liquidez. Además, la aparición de métodos contables y de gestión profesional empieza a generar que las empresas eran cada vez más profesionales y eso ponía en desventaja a las empresas familiares que eran poco profesionales. Estas nuevas organizaciones ofrecían una estrategia de exit, de salida, para la venta del negocio para las familias que habían construido pequeños negocios que habían prosperado durante estos tiempos. En 1902 se da la primera gran compra de compañías, que es cuando Morgan adquiere la Carnegie Steel de Andrew Carnegie, que en ese momento era gestionada por Charles Schwab. Se vende por $480 millones y esto demostraba el poderío que iba ganando Morgan en los Estados Unidos. Básicamente su negocio era operar de promotor de estas transacciones. Entonces él cobraba honorarios por cada una de las transacciones masivas que lograba consolidar y esto empieza a generar un poco de ansiedad en el público porque se empiezan a consolidar grandes holdings y empiezan a aparecer los monopolios. Entonces empieza una era de control por parte del Estado. Cuando asume Roosevelt da un discurso que dice así: el tremendo y muy complejo desarrollo industrial que se produjo con una rapidez cada vez mayor durante la segunda mitad del siglo XIX nos enfrenta a principios del XX a problemas sociales muy graves. Las viejas leyes y las viejas costumbres, que tenían casi fuerza de ley, bastaban en otro tiempo para regular la acumulación y la distribución de la riqueza. Pero los cambios industriales, que han aumentado tan enormemente el poder productivo de la humanidad, ya no son suficientes para garantizar el bienestar público. La combinación y la concentración de capital deben ser no prohibidas, sino supervisadas y dentro de límites razonables. De esta manera se acaba el lejano oeste de los negocios. Este mercado totalmente desregulado que permitía que se formen empresas, se creen holdings sin ningún tipo de supervisión estatal. Y así pasaba a existir un Estado controlador. Y con estas regulaciones empiezan a tomar fuerza los sindicatos, que empiezan a juntar la fuerza de los trabajadores en campos similares. A partir del segundo año en el cargo, Roosevelt iba a seguir dando forma al papel del gobierno como fuerza reguladora que equilibra los intereses del trabajo, el capital, el público, los periodistas y la clase dirigente de su propio partido. El capitalismo estadounidense, por si había alguna duda, ya se había desviado totalmente de la doctrina del laissez-faire. Para los estadounidenses, las fuerzas del mercado no bastaban por sí solas para garantizar carne limpia o medicamentos seguros. El futuro del capitalismo iba a depender de la capacidad democrática de corregir los excesos del mercado y de la regulación del precio con consentimiento de los gobiernos. Y esto me lleva a hablar de la industria de la comida. Resulta que existía un tipo llamado Kellogg que quería desarrollar cereales cocidos y fáciles de digerir para sus pacientes. Entonces crea una forma de granola y luego un cereal en forma de copos tostados en el que cada grano se extendía con una fina película y se tostaba ligeramente de color marrón. Los cereales de Kellogg estaban destinados a los pacientes del sanatorio de Battle Creek. O sea, eran básicamente una comida para enfermos. En paralelo, en 1905, una parte importante de los ingresos de los diarios del país venía de anuncios de medicamentos. Sin embargo, era más fácil anunciar estos medicamentos como productos comerciales que como medicamentos en sí, porque para hacer medicamentos tenían que tener una licencia. En cambio, para venderse como productos comerciales que te ayudaban a cualquier problema que tenías, podías usar una marca comercial.
Un propietario no solo podía crear una marca, sino que podía dar a entender que había una fórmula secreta detrás de esa marca, añadiendo una mística a esta marca o a este producto. Al igual que Kellogg, aparece otro producto que tiene raíces en la industria de la medicina patentada. La idea de esta marca parte con John Pemberton, un antiguo médico de unos 50 años que se había reconvertido al lucrativo campo de la farmacia. La década de 1880 fue bastante difícil para este farmacéutico, pero a pesar de entrar en quiebra, los incendios y varios fracasos, había tenido suficiente éxito financiero como para seguir especulando con su laboratorio. El objetivo de Pemberton, como el de muchos otros, era desarrollar una fórmula o un medicamento lo suficientemente fácil como para poder comercializarlo. Con la barrera de entrada baja y el costo de los productos químicos y los ingredientes a una fracción del precio de venta por la crisis, no era fácil abrirse paso en la imaginación del consumidor como un producto medicinal que fuera diferente. Pero Pemberton decide centrar su atención en un nuevo ingrediente vegetal que parecía tener propiedades más bien milagrosas. Los atributos de esta planta fueron una especie de redescubrimiento occidental por parte del científico alemán Albert Niemann. Resulta que los nativos de los Andes de Sudamérica, incluidos los incas, habían masticado las hojas de una planta milenaria y le encontraban beneficios para la digestión, les daba energía y les daba agudeza mental, como así también resultaba que era un afrodisíaco. Este producto lo potencia Pemberton con el fruto de otra planta exótica, que era la nuez de cola africana, que aportó al producto de Pemberton los beneficios añadidos de la cafeína. Tras experimentar con algunos edulcorantes, químicos y otros ingredientes, Pemberton da con un jarabe azucarado que mezclaba la cola y la coca, y empezó a distribuir este jarabe en todo el sur de Estados Unidos. Pronto, esta bebida, potenciada por la cocaína de la coca y la cafeína de la cola, recibe el descriptivo nombre de Coca-Cola. Resulta que también acaba en manos de otro médico de patentes llamado Asa Candler. Pero Candler vio que el atractivo de Coca-Cola iba más allá del mercado de las terapias y los remedios. Y cuando el gobierno federal pone un impuesto sobre los medicamentos para ayudar a pagar la guerra hispano-estadounidense, los ansiosos agentes de Hacienda consideraron que la Coca-Cola era un medicamento y no una bebida. Entonces, en 1900, Coca-Cola ya había dejado de lado sus propiedades medicinales para evitar el impuesto sobre las drogas y ampliar su mercado. Poco después, renuncia a la hoja de coca, que cada vez se consideraba menos benigna, y después empieza a conceder a operadores independientes el derecho de embotellar esta Coca-Cola en todo el país. Y eso me trae a la industria de los coches. Henry Ford, tras dejar un trabajo seguro en la Edison Company en 1899, se centra en su pasión secundaria, los automóviles. Ford había conseguido encontrar inversores para financiar su visión, pero el camino hacia un producto viable había sido muy complicado. Solo había logrado vender un puñado de coches, y en 1901 decide reorganizar su compañía. Ford decide que tenía sentido construir su reputación construyendo un coche de carreras que bata todo récord de velocidad. En sus memorias, él dice que el público de la época creía lo siguiente: un coche de primera clase tiene que ser un coche de carreras. Y como el consumidor medio no tenía la plata para comprar un coche de carrera, ni tampoco un coche de primera clase, lo que se decidió enfocar Ford es en velocidad. Él pensaba que, cimentando su reputación en las carreras, era una inversión de marketing de largo plazo. Iba a generar una reputación que hiciera que más gente quisiera comprar sus autos. Entonces Ford contrata a los hermanos Dodge, John y Horace Dodge, para que le suministraran motores a cambio de una participación en la empresa. Otra de las cosas interesantes de Ford es que él no creía que el cliente tuviera siempre la razón. De hecho, siempre atribuía las dificultades de sus competidores a la necesidad de escuchar demasiado a los clientes. Para Ford era una trampa escuchar mucho a los clientes. De hecho, él tiene una frase conocida, que es que un cliente puede tener su automóvil del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Básicamente Ford veía que para hacer una línea de montaje era mucho más barato y fácil hacer todos los coches negros. Entonces empezó a producir solo coches negros. Él no quería personalizar, él no quería atender peticiones individuales. Él quería ampliar la operación, quería tener una máquina de producir coches. Y para eso había que repetir lo mismo una y otra vez. De esa manera se podía reducir el costo de producción y estandarizar componentes y procesos. La personalización, en palabras de Ford, conducía al hábito de agarrar el dólar más cercano como si fuera el único dólar del mundo.
Para él había que guiar a los clientes, no seguirlos. Ford se consideraba un artista. Los beneficios son el combustible del artista industrial para fabricar el producto que elige. El dinero es un ingrediente, no el fin. Así que produce el modelo Ford T y con eso pasa a convertirse en una empresa gigante automovilística, en el símbolo de la época. El mismo año del lanzamiento del modelo T, Billy Durant, de la empresa Buick, traza su visión de una corporación automovilística. Para él, con una visión mucho más similar a la de Rockefeller, decide que había que consolidar muchísimas marcas para construir una empresa gigante. Y así constituye la empresa llamada General Motors, que pretendía consolidar muchas marcas de automóviles en una sola. ¿Por qué hacía esto? Porque había muchos productores pequeños que les costaba despegar. En cambio, Durant tenía la visión de que si los juntaba en una única marca muy grande, iban a poder tener economía de escala. Una de las mejores empresas que compra en ese momento fue la de la marca Cadillac. Además de la fuerza de la marca Buick, hizo que Durant tenga un primer año muy bueno que termina en 1909, con ventas brutas por 29 millones de dólares y beneficios por más de 9 millones. De esa manera, General Motors y Ford acabarían convirtiéndose en los grandes rivales empresariales de la industria automovilística. Pero para producir en escala, Ford empezó a experimentar con cadenas de montaje en 1913. ¿Y cómo llegó a esta idea? Básicamente se inspiró en el carro aéreo que los empacadores de carne de Chicago utilizaban para faenar a los vacunos. Básicamente tomó un concepto de la industria de empacar carne y lo aplicó a la industria de los automóviles. Por eso, gran parte de las innovaciones suelen venir de ideas que aparecen en otra industria y se trasladan a una nueva industria. Y esto me da pie para hablar de la radio. La White Star Line era una compañía marítima que decide construir el barco más grande del mundo, llamado el Titanic, para emprender un viaje desde Europa a Estados Unidos. Días después de arrancar el viaje, choca contra un iceberg. Este barco había sido construido por 7,5 millones de dólares y estaba equipado con lo último en tecnología inalámbrica. Gracias a esta tecnología, la tripulación del Titanic envía una señal de socorro a las 10:25 de la noche. Y la estación Marconi de Terranova en Canadá recibe el mensaje y transmite la señal a otros buques de la zona. Mientras el barco gemelo del Titanic, el Olympic, y otros barcos intentaban llegar a la zona donde estaba el Titanic, el New York Times a la mañana siguiente imprime la noticia de que el Titanic se hundía. Pero la noticia acá era que había llegado la información de un barco en alta mar y que se podía tener noticias en tiempo real. La gente se dirigía hacia el centro del Times Square para ver las noticias en tiempo real de lo que iba pasando con el Titanic, que llegaban por radio. Una de las cosas más interesantes que pasa con esta noticia es que las acciones de la Marconi Wireless Telegraph Company pasaron de 170 a 245 dólares, aprovechando la oportunidad que la gente veía a estas empresas de telégrafos como un bien esencial a partir de este momento. Y esto me lleva a hablar de la banca. En estas épocas de mercados no regulados, pasaba que muchos inversores se coordinaban a diario para comprar simultáneamente una acción, creando una ilusión de subida de precios. Esto atraía a otros inversores y luego los inversores vendían a medida que los inversores incautos iban comprando. Es algo como lo que pasa hoy en día, como pasó con Wall Street Bets en acciones, con el caso de GameStop, y a veces pasa con las criptomonedas también. Y algunas personas de mucho poder, como el fundador de General Motors, Billy Durant, se aprovechaban de esto y encontraban en el mercado de capitales una forma fácil de acceder a más y más fortuna, quedándose con el dinero de otros, subiendo artificialmente el valor de las acciones. Sin embargo, esto es como el juego de la silla, porque el impulso de la subida de acciones se agota cuando el último de los compradores deja de pagar precios ridículos, o cuando un número suficiente de accionistas busca sacar beneficios vendiendo. Cuanto mayor es este desequilibrio, más rápido pasa la caída del precio, lo que provoca que más accionistas se apuren a vender. Y eso generó que el mercado se desplome. Durante 6 días, terminando el 29 de octubre de 1929, el promedio industrial Dow Jones perdió 1/3 de su valor. Dentro de los próximos 3 años, el Dow iba a ser una fracción incluso de esto. ¿De qué época estoy hablando? Ni más ni menos que de la crisis del 30. Aunque la diferencia entre ser insolvente y no tener liquidez es enorme, para los ansiosos depositantes esta distinción era totalmente irrelevante, porque siempre que no pudieran sacar su dinero en el instante, para ellos era lo mismo.
La mayoría de los bancos tenían préstamos pendientes que excedían por mucho lo que debían a los depositantes, lo que significaba que la gente le debía al banco más de lo que el banco le debía a los depositantes. Sin embargo, como se desencadenaban corridas inesperadas de retiradas de fondos por emociones o por rumores de quiebra, muy pocos bancos podían exigir que los prestatarios devolvieran sus préstamos inmediatamente para poder hacer frente a pagar a los depositantes. Solo en noviembre de 1930 quebraron 256 bancos chicos con una base de depósitos agregada de 180 millones de dólares, menos de $1 millón cada uno. Los depositantes empezaron a retirar dinero antes de que a otros se les ocurriera lo mismo, y los rumores hacían que fueran todos al mismo tiempo. Con la salida de la guerra, muchas de las principales potencias habían vuelto al patrón oro, que todos los países habían suspendido durante la guerra. Y dado que el valor de la moneda de cada nación estaba fijada en una cantidad correspondiente de oro, los tipos de cambio entre las monedas respaldadas por oro también estaban fijados. A medida que los bancos estadounidenses quebraban, el gobierno estadounidense se enfrentaba a una dura disyuntiva. Los inversores y los bancos extranjeros, al ver el compromiso estadounidense con el oro, empiezan a traer lingotes de otros países a los bancos estadounidenses. Sin embargo, no hubo recuperación de los Estados Unidos. Y a final de 1931 ya había 2.294 bancos pequeños que habían quebrado. Una locura. O sea, el sistema financiero se había hecho percha. Esto sembró mucha ansiedad en los bolsillos de los estadounidenses y pone en una encrucijada al presidente Hoover, que no podía ayudar a los bancos y mantener el patrón oro porque chocaban, colisionaban y eso debilitaba la moneda. Esto generó que empiece a haber deflación en la economía y le dio el pie a Roosevelt para una campaña agresiva para ganar la presidencia. A falta de una semana para que tome posesión Roosevelt, se había producido un contagio a gran escala. Los estados empezaron a declarar días festivos bancarios, ordenando a los bancos que suspendieran todas las actividades y todas las retiradas de dinero. Roosevelt, en su discurso de apertura, teniendo en cuenta el clima, advirtió a los estadounidenses lo siguiente: lo único que tenemos que temer es el miedo en sí mismo, un terror sin nombre, irracional e injustificado, que durante las últimas semanas provocó implacablemente un paro cardíaco en la ya deprimida economía del país. Al día siguiente de su discurso, Roosevelt emite una proclama presidencial en el que ordenaba el cierre de todos los bancos del país durante 4 días y obtenía del Congreso la autorización para abrirlos a su discreción. Congeló todos los retiros y envíos de oro, invocando los poderes de la ley de comercio con el enemigo. Y dado que los bancos estaban cerrados, la bolsa de Nueva York deja de cotizar. Utilizando los poderes que le otorga el Congreso en su primera semana, autorizó al Departamento del Tesoro a obligar a quienes acaparaban todo el oro a entregarlo y en cambio les da billetes de la Reserva Federal que no podían convertirse de nuevo en oro. De esa manera, Estados Unidos sale del patrón oro, de una vez y para siempre. Para garantizar la seguridad de los depósitos bancarios, se crea la Federal Deposit Insurance Corporation y para regular todos los mercados de valores, se crea la Ley de Bolsas en 1933, que obligó a las empresas a informar con exactitud su situación financiera al público comprador. Fue la mayor escalada de un gobierno en tiempos de paz de la historia de los Estados Unidos. Las elecciones dejaron claro que la concepción estadounidense del gobierno se había transformado por completo. Ya nunca más iba a ser laissez-faire, de ahora en más iba a ser un gobierno mucho más presente. A partir de ese momento, se esperaba una intervención del gobierno en tiempos de recesión. En el futuro, las perturbaciones económicas prolongadas se considerarían un fracaso de la política del gobierno y no un fracaso de los mercados. Y las tasas de crecimiento económico y los niveles de empleo servirían como boletines de notas para los futuros presidentes. Este libro, para mí, fue un recorrido hermoso y espectacular para entender la historia de cómo se desarrollaron las empresas y el capitalismo en Estados Unidos. Y estas son las ideas principales que me llevo. La primera es la importancia de la inversión privada y el riesgo empresarial para establecer un país. Y cómo los colonos que fueron con inversores, con estos aventureros que los apoyaban para fundar las colonias en Estados Unidos, lograron a través de una economía capitalista fundar el país. El segundo es la importancia de las leyes y de la libertad de mercado para que crezca un país. Y cómo la libertad de mercado genera condiciones para que haya más gente dispuesta a arriesgarse a crear cosas nuevas.
De esa manera nacieron industrias como el ferrocarril, el telégrafo, la industria automotriz, el comercio minorista y muchos otros productos más. Otro aprendizaje fue la importancia de la inmigración en la creación de una economía. Cómo traer gente que viene de forma aventurera de otra parte del mundo en situaciones precarias con nada para perder y todo para ganar ayuda a que se desarrolle la economía de un país. Y en esto una mención especial a personas como Rockefeller, Carnegie y Cornelius Vanderbilt. La cuarta es la importancia de la regulación de los mercados financieros cuando un país ya está en un nivel de madurez y de innovación avanzada. Porque si no existe este rol garante último, lo que terminaba pasando es que las crisis se profundizaban tanto que el mercado no lograba recuperarse rápidamente y las economías se deprimían masivamente. No sé si esto es aplicable en todo país, pero en Estados Unidos funcionó. Y por último, el impacto de cómo la innovación y la tecnología hacen desarrollar un país de forma acelerada. Y como frutilla del postre, la importancia de construir marcas y de marketing. Y cómo las historias de la Coca-Cola, de Kellogg's, de Budweiser ilustran que la importancia de generar un producto con una marca fuerte hace que en el tiempo estas marcas perduren, se transformen de pequeñas empresas en gigantes compañías. Este recorrido por la historia económica de Estados Unidos muestra el nacimiento de un país que creció sobre la base del emprendimiento, la innovación y la adaptación a reglas constantes. Y como empecé diciendo, el mundo es cíclico, la historia se repite y es muy importante aprender del pasado y de cómo se desarrollaron las economías para entender cómo va a ser el futuro. Mi nombre es Julián Bender, pueden encontrarme en Instagram, en Twitter como @Julián_Bender, pueden también encontrarme en LinkedIn. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden, si les copó el contenido, puntúenlo en las plataformas para que pueda seguir haciendo este contenido y mejorando. Si quieren mandarme feedback, mándenme, pueden mandarme mensajes por Twitter, que tengo mensaje abierto, o por Instagram también. A veces tardo en contestarlo porque me entran en spam, pero pueden mandarme mensajes y cuando lo voy viendo lo voy contestando. Les agradezco por haber estado del otro lado. Esto fue parte 2 de Americana y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.